Investigar está en todo. Soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un espacio para explorar la investigación sin límites ni fronteras más allá de áreas o etiquetas, porque nunca sabemos dónde puede llevarnos una idea. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy no vamos a hablar de algoritmos ni de inteligencia artificial, como en algunos recientes episodios, ni de nuevos descubrimientos científicos. Hoy vamos a hablar de algo que quizás es un poco más escurridizo, pero igual de profundo o incluso más, que es la investigación del humano. Porque también se investiga cuando el objetivo no es resolver una ecuación, sino, por ejemplo, entender una emoción. También hay método cuando se trata de observar la vergüenza, el trauma, la memoria, la atención, y también el rigor cuando lo que se estudia no se puede medir con datos, pero se puede narrar con verdad. Así que si alguna vez te has preguntado cómo se investiga para crear un podcast que no busca solo informar, sino conmover, yo creo que este episodio es para ti y te puede resultar interesante. Entonces, para ello, hoy tenemos aquí a Marcus Hartz, uno de los creadores del podcast La Fucking Condición Humana, entre varios otros, que es un proyecto que a mí me parece bastante interesante y que convierte preguntas universales en experiencias que se pueden considerar como íntimas y que transforma temas como el orden, la vergüenza o la atención en relatos que combinan la sensibilidad, estructura y pensamiento. Le vamos a preguntar sobre cómo investiga para desarrollar este trabajo tan interesante, cómo elige los temas, organiza ideas, decide el tono y cómo y con quién colabora. Entonces vamos a hacer un episodio explorando cómo se construye un contenido que, aunque pueda parecer simple, pero que toca aspectos bastante profundos en que lo escuchas. Entonces quédate porque vamos a investigar un poco lo más difícil que es lo humano. Pues nada, Marcus, lo primero, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Encantado y me encanta la premisa, investigar la investigación, investigar quién investiga. Es casi como un poco Wittgenstein, podríamos estar aquí en circunloquios. Exactamente. Eso es. Pero bueno, el tiempo es finito. Entonces, la primera pregunta sería si tú te puedes presentar un poco por lo que he investigado. Tú eres periodista de formación, coordináis la formación, la creación de episodios en El Extraordinario, que es al mismo tiempo una serie de podcasts y una revista, pero si lo pudieras contarte un poco de primera mano a qué te has dedicado y qué estás haciendo o qué estás haciendo actualmente. Me llamo Marcus H., soy periodista de formación, no de carrera, pero sí de formación, porque realmente el periodismo se aprende ejerciéndolo, ¿no? Entonces, en 2009 monté una revista que se llamaba Yorokobu, que lo que hacía es intentar buscar la creatividad desde toda su amplitud. Veníamos antes de trabajar en revistas de publicidad que cubrían el tema de la creatividad de una forma muy reduccionista, la creatividad publicitaria, y de pronto era una época donde también estaba surgiendo TED, donde empezamos a ver que la creatividad se puede conectar con muchísimos campos. Entonces, a partir de ahí generamos esta revista. Luego, en la pandemia decidimos cambiar de aires, yo y mi socia Mar Abad, y empezamos nos tomamos un tiempo libre, dar paseos muy largos, y en esos paseos largos en la playa, para repensar nuestra vida en la pandemia, pues empezamos a escuchar podcast. Y de pronto vemos que era algo, porque veníamos de trabajar en redes sociales, de ver que todo era muy efímero, y vemos un nuevo medio que te acompaña allá donde vas y que encima te permite una profundidad, y a partir de ahí decidimos montar El Extraordinario, una productora de podcast que lo que intenta hacer es historias de ficción y no ficción, pero con unos niveles de producción, digamos, más altos de lo normal, comparado con lo que puede ser un podcast conversacional, que me encanta, pero que es otro tipo de podcast. Correcto. Sí, es increíble porque por muchas historias que he conocido y por mi propia historia personal, parece que la pandemia influye muchísimo en la creación de podcasts, porque en mi caso es algo bastante parecido. Muy bien. Entonces quería empezar a preguntarte, cuando diste ese giro a la producción de podcast, primero, en qué contenidos os enfocasteis o qué dirección decidisteis darle en ese momento y por qué apostasteis tan fuerte a la hora de elevar esa calidad, ¿no? Porque, por ejemplo, por mi parte, yo la primera vez que escuché vuestro podcast, que fue por total casualidad, me llamó la atención desde el segundo cero, por el buen nivel, porque está todo, bueno, vosotros pues lo sabéis, ¿no? Pero para los que no lo escucháis,
Pondré luego el enlace en las notas del programa y la producción está bastante, muy currada. De hecho, creo que habéis recibido un premio Ondas o algo similar, ¿no? Sí, sí, hemos tenido la suerte de tener un par de premios Ondas por distintos proyectos que hemos hecho. Y sí, desde el principio, ¿qué ocurre? Ves este nuevo medio, escuchas muchas cosas y encuentras huecos. Es como a veces la ventaja del que llega un poco más tarde, ¿no? Ya, claro. Muchas tecnologías, incluido, perdona por citar Steve Jobs, que es muy manido, pero es verdad, Steve Jobs no fue el primero en hacer un smartphone, sino que vio lo que estaba pasando, vio los huecos y creó algo nuevo. Entonces nosotros vimos, oye, aquí había, pero no suficiente, más cosas más cuidadas, al igual que un programa de televisión puede ser dos personas hablando en una habitación o puede ser un documental y una película. Entonces, lo primero que pensamos es conseguimos financiación, porque ya veníamos de hacer otras empresas, y en esa financiación teníamos muy clara la siguiente. Al igual que una aplicación digital necesita programadores, una empresa de audio, de sonido, necesita un diseñador de sonido. Entonces contratamos un gran diseñador de sonido. También sumamos al equipo a alguien de difusión, porque tus ideas están muy bien, Claro. Sebastián, pero las tienes que difundir. Y a partir de ahí echamos a andar y dijimos, ¿cómo nos destacamos frente a los demás? No con cantidad, sino con calidad. Poco y bueno. ¿Y por qué la fucking condición humana? Que fue el primer programa que hicimos. Porque veníamos de hacer muchas historias humanísticas, creativas. Dijimos, vamos a hacer uno que llega a mucha gente, pero que le podamos dar una profundidad y de esa forma competimos con otros. Entonces, la fucking condición humana trata sobre cada capítulo sobre un tema muy humano. La muerte, el eco, el ruido, y a partir de eso montamos un audio ensayo que explora un tema desde muchas perspectivas distintas, que en el fondo es muy humano, porque el humano precisamente lo que sorprende es lo que es capaz de hacer con una cosa. O muchas veces un inventor crea algo y dice, he inventado esto para que el humano haga esto, y de pronto el humano lo coge y hace lo opuesto, ¿no? Entonces por darte un ejemplo muy concreto, tenemos un capítulo que es sobre el eco. Entonces el capítulo empieza con gente duchándose y cantando, y ese eco lo conectamos con unos arqueólogos que estudian el eco en las cuevas y que han visto una conexión entre las pinturas rupestres y los lugares donde hay mejor eco. Y ellos creen que fue el lugar donde se empezó a creer en Dios, porque el eco tenía un poder sobrehumano, tenía un poder de decirte, oye, aquí hay algo más que nosotros. Y terminamos con un youtuber que usa el eco para subir vídeos relajantes en YouTube y usa la reverberación. Por darte un ejemplo de lo amplio que puede ser y a la vez lo humano que puede ser esto, ¿no? Sí, la verdad es que me parece impresionante. Algunos capítulos que yo he escuchado me han parecido bastante, bastante profundos. Por ejemplo, recuerdo que hay uno que trata sobre las redes sociales y que el personaje es un tipo que no me acuerdo el nombre, pero que se va tratando su historia sobre cómo al principio pues, es un aficionado que hacía fotos y luego va profundizando, se va metiendo más en el papel y termina, tampoco quiero hacer spoiler, pero bueno, ¿vale? ¿No? Entonces, Termina mal, digamos. básicamente, ¿no? Y entonces, pues me sorprende pues muchísimo que vosotros pasaréis, y me parece genial, pues desde no tener práctica en el mundo de los podcasts a luego crear algo con una alta calidad sonora. Los que estéis escuchando esto, os recomiendo que escuchéis algún capítulo porque se nota pues desde el principio. Y claro, lo que me sorprende mucho es que uno puede decir, vale, vengo de un medio que es más visual, por lo que he entendido, y ahora pues me dedico a hacer esto. ¿Cómo se pueden tener las ideas tan claras para hacerlo tan bien desde la primera, ¿no? Porque, bueno, también, como has comentado antes, tenéis un equipo de gente, uno se dedica más a la difusión, un diseñador pues, de sonido. Supongo que también tenéis unas ideas, pero luego os habéis ayudado del resto de miembros del equipo para un poco concentrar todo. Efectivamente, también veníamos o sea, la curva de aprendizaje era grande, pero no tan grande quizá como el primer negocio, en el sentido que si tuvimos una revista y hacíamos escritura creativa, tuvimos un blog también que funcionó muy bien durante un tiempo, ahí aprendimos a hacer historias que enganchaban, a buscar la profundidad. Un poco sobre eso vas aprendiendo, por supuesto, en la curva de aprendizaje es nuevo, pero no es tan nuevo. Luego, además, en tu segundo negocio que montas, aplicas, son los maestros inversos, me llama un amigo, pues,
aprendes en esos 10 años de un negocio anterior, de pronto montas algo nuevo y tienes 10 años de conocimiento, entonces puedes salir mucho más rápido, de saber lo que quieres, optimizar equipos, conseguir financiación, que es lo que conseguimos. Esa financiación que hizo, que aunque nuestro dinero, sobre todo nuestro modelo de negocio, es proyectos para marcas e instituciones, sabíamos que para ser alguien, para no ser un proveedor más, necesitas tus propios programas. No tener que pedir permiso para generar algo, porque eso ya de partida significa que vas a hacer un producto más apocado, más controlado, porque tienes que contar con el dinero de otro y eso viene con unas contraprestaciones. Entonces, en este caso, pues lo teníamos súper claro que... Y es producto de toda esa experiencia, que se podía contar de una forma distinta. Y eso que has mencionado, esa historia que es un personaje que lo llame JP, que es este viaje que tiene delirante de un creador de contenido que empieza siendo un fotógrafo convencional y poco a poco para agradar a las redes sociales acaba haciendo cosas absolutamente delirantes. Eso también nos inspiró el teatro, porque pues, realmente el extraordinario es una hibridación total. O sea, para nosotros es cada historia la quiero contar de la forma más entretenida posible, sin perder el rigor y sin perder la profundidad. Entonces me voy a servir de todo tipo de fórmulas para contarlo. Desde, en ese caso, una obra de teatro, o ahora acabo de lanzar un capítulo que se llama Balneario Manager en mi otro programa, que se llama La historia de ayer, que es simulo como si estuviese jugando un videojuego de SimCity, similar. Pero en lugar de SimCity es Balneario Manager. Y a través de esa historia vamos contando la historia de los balnearios con Alfredo González Ruibal, que es un historiador y arqueólogo. ¿Qué quiere decir con esto? Que siempre buscamos seguir, como que no hay un guión y una fórmula fija, y a veces lo hablamos Mar y yo, que quizá tenemos una parte mente artista de que nos cuesta mucho repetir, ¿no? Para mal. A veces es malo porque hay gente muy buena ahí fuera, creadores de contenido que han hecho gran carrera porque son capaces de encontrar una fórmula, repetirla mucho, ir mejorando, luego a lo mejor después de unos años cansan y lo cambian, pero a nosotros nos cuesta mucho ya. A lo mejor es bueno y malo, pero no conocemos otra forma de hacerlo. Claro. Y entonces decidís, por ejemplo, en qué os baséis. Bueno, hay motivos artísticos, motivos de diferente motivación para escoger todos esos temas, ¿no? Pero cuando escoges un tema determinado, por ejemplo, el que has comentado, pues, del eco, otro episodio que a mí me gustó mucho. No recuerdo el título exacto, pero era esta historia donde se cuenta un señor que está en Dubái atravesando el desierto y luego la otra chica, creo que era influencer, que también hace un viaje hacia Dubái. Hay bastante, por una parte documentáis pues muchísimo y por otra parte imagino que hacéis un proceso de documentación e investigación para poder reflejar todos esos pues, detalles, porque la historia de Dubái, desde el punto de vista de este señor del camello, está bastante currada cuando se cuentan todas estas cosas, que si 1950 y todo eso. Entonces, como hacéis, el proceso investigador por una parte es un poco más analítico. Vosotros, por lo que comentas, sois un poco más del lado artístico o sentís un poco en ambos mundos y cómo es vuestro proceso a la hora de investigar el desarrollo de esos episodios. Pues en ese caso, por ejemplo, es un capítulo que se llama Nómadas versus Nómadas Digitales. Eso ¿no? es. Que es parte de La historia de ayer, que es este otro podcast que hago con un arqueólogo. Y el proceso, en parte, viene gracias a Alfredo. Alfredo González Ruibal nos ha dado una especie de gafas para ver el mundo de una forma un poco distinta. Un periodista tradicional tiene una hipótesis y empieza a preguntar a las personas. Un arqueólogo busca cosas y a partir de ahí elabora hipótesis sobre nuestro comportamiento. Porque muchas veces ellos dicen que esto es mucho más lo que somos. Es decir, hay muchas encuestas donde preguntan a la gente, pero luego en la realidad hacen otra cosa o hacen lo opuesto, ¿no? Entonces, muchas veces no juzga a la gente no por lo que dice, sino por lo que hace. Pues los arqueólogos juzgan a la gente por lo que hace. Entonces, a partir de ahí, Alfredo tiene una forma de usar las técnicas de la arqueología para estudiar el presente y también para hibridar los tiempos. Como ellos ven los tiempos en unos miles de años, no tienen tanta distinción como hacemos nosotros del año pasado, sino que son capaces de analizar un fenómeno de una forma mucho más sosegada y mucho menos como apegada al presente, mucho menos como diciendo, no, esto es así. No, pues esto no es así, esto es así ahora, pero hace 30 años se hacía así y hace 500 se hacía de una forma totalmente distinta, ¿no? Entonces, esa forma de estudiar
nos ha inspirado para la Stories ayer. Y en este caso, lo que hicimos es, se nos ocurrió a Alfredo y a mí, era simplemente, oye, qué gracioso, ahora a los nómadas digitales los llaman nómadas, ¿y por qué no hacemos un capítulo en el que comparamos la existencia de un nómada de verdad, del desierto de Arabia y un nómada digital del siglo XXI? Entonces, a la hora de documentar, a partir de esa hipótesis, pues empiezas a leer mucho. En el caso de la nómada digital, más que leer es YouTube. Tienes horas y horas claro. de vídeos de personas, de nómadas digital haciendo cosas, entrevistados. O sea, es la gran herramienta antropológica del siglo XXI, porque ahí la gente cuelga lo que está haciendo. Y luego, por otro lado, entrevisto a Alfredo, que tiene conocimientos de haber excavado y estudiado nómadas, y por otro lado encontrar libros. En el caso de los nómadas de la zona de Dubái, que para los que no sabéis, Dubái antes de hace 100, 150 años era un desierto y la gente vivía básicamente moviéndose por los desiertos. Pues en ese caso encontramos un libro maravilloso de Wilfred Thesiger que cuenta, es un hombre británico que en los años 40 viajó por el desierto con estos nómadas y documenta el final. Pues esto es la última generación de nómadas de ese desierto que viven en camellos, pasando penurias, pero que les encanta su estilo de vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí, decimos, ¿por qué no lo mezclamos? ¿Por qué no hacemos estas comparaciones? Y es ahí donde ocurre la magia, ahí donde creo que es una de las partes por qué ha funcionado el programa, porque la gente aprende sobre su presente, pero también a través del pasado, ¿no? Totalmente, totalmente. Y otra pregunta pues, que tengo es, claro, em, yo todos los capítulos pues, que he escuchado me resultan bastante enganchantes, pero tengo curiosidad por cómo es el proceso, porque vosotros podéis profundizar muchísimo en leer este libro sobre Dubái y todo este tipo de cosas. Y claro, uno a partir de eso podría generar una información que se lee de manera plana, pero es que en vuestro caso además resulta enganchante y muy fácil poder seguir. Entonces, la curiosidad es cómo lo hacéis para que a la primera resulte tan fácil de seguir los episodios. Porque ya tenéis la experiencia o porque lo soltéis directamente y sabéis lo que ha funcionado o no, o porque antes hacéis pequeñas pruebas con gente para ver por dónde van los tiros. Es curioso saberlo. Básicamente, en parte, es producto de 20 años contando historias. Entonces, contando Ya. historias que en 2006 contaba historias con post. Entonces, ¿qué haces con un post? Pues tienes que jugamos mucho con post de buenos titulares, interacción entre foto y texto, búsqueda de premisas un poco divertidas. Por recuerdo, hice un post que funcionó muy bien en 2008, que era ¿por qué en Madrid no puedes comer un bocadillo en ninguna plaza? ¿No? Entonces hice fotos de todas las plazas, de lo mal construidas que estaban, iba intentando... Entonces un poco esa mezcla de periodismo gonzo, con luego técnicas de ficción, de no ficción. Nos gusta mucho también el periodismo narrativo, de New Yorker, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de eso vas aprendiendo y luego vas incorporando nuevas cosas, pues sonido, y vas aprendiendo. Entonces, a la hora de escribir algo de ese tipo, por ejemplo, la historia es ayer, hay una parte que es bastante fácil, que Alfredo tiene mucho conocimiento. Entonces, cuando tengo una hipótesis, llamo a Alfredo, le entrevisto en mi salón y le entrevisto normalmente durante 2 horas o 3 horas. Llevo un cuestionario en el que quiero explorar todas las distintas cosas y en el que busco que me cuente historias sorprendentes que él traiga de la arqueología. Hay muchas. Y a partir de ahí, sobre eso se me van generando ideas. Oye, pues a lo mejor podemos conectar esto con esto. Y entonces voy haciendo conexiones y lo que intento es destilar todo lo que me ha contado Alfredo, más todo lo que he estudiado, en unas pocas páginas de A4. Y a partir de ahí, hacer conexiones raras. Millás muchas veces habla de ello, ¿no? De cuanto más extrañas, tienen que funcionar. Si no funcionan, ¿no? Cuantos más extrañas las conexiones, más interesantes, entonces más uno quiere seguir escuchando. Entonces, no es una búsqueda como, venga, voy a buscar la extrañeza porque sí, sino un intento de usar las conexiones para interesar a la gente. Entonces, básicamente es hibridación de distintas técnicas de contar historias aplicadas a esto, 20 años de experiencia, más luego pasión por conectar, por el conocimiento. Es interesante y claro, esa parte creativa de buscar, porque por ejemplo, si nos vamos a la investigación en ciencia, es un proceso pues metódico, se sigue una receta muy cuadriculada, etcétera. Aquí no es el caso porque aquí van mezclando varias cosas, ¿no?
un poco la parte de documentación sí que es quizás más científica, pero el intentar obtener esas conexiones extrañas es un proceso artístico y no sé si a veces tendrás unas épocas más de sequía, otras veces que tendrás más, que se te ocurran pues más cosas. Supongo que es un proceso un poco inestable, ¿no? Por supuesto, eso es una realidad. Hay momentos que uno está más descansado, menos estresado, porque también a veces el enemigo de la creatividad es el exceso si tienes exceso Ya. de carga de trabajo, tu cuerpo está como en alerta, entonces no está, realmente las mejores ideas pasan cuando estás muy relajado y estás pensando en otra cosa, llevas un tiempo. Don Draper, hay una escena maravillosa donde está Don Draper, el publicitario, en esta serie Mad Men, está sentado con una creativa y la creativa dice que no acaba de dar con la idea y dice, tranquila, tú sigue alimentando tu cabeza, sigue y hace el trabajo y la idea vendrá, en el sentido de que no es como, me voy 2 semanas, no hago nada y vendrá. No, no. Pero sí, ten en cuenta, si estás dando los pasos, si estás incorporando el conocimiento, si estás sintetizando, si estás incorporando, conectando, antes o después te va a venir esa... y también, pues, entrenamiento hemos trabajado muchos años para marcas también, que es Claro. sintetizar información, Vale, intentar hacerlas más deseables. No deseables, perdón, es darle alma, darle humanidad. Ayudarles a contar historias que muchas veces están haciendo cosas muy interesantes y darles ese alma. Entonces, la ciencia tiene ese método que es espectacular, que ha permitido a nosotros llegar a donde hemos llegado, pero también la ciencia a veces necesita contar lo que está haciendo y sacarlo fuera y no tiene que tener miedo a jugar, a divertir, a entretener y a quitarse a veces la coraza de... Creo que también parte de la coraza esto de ser serio. Que tengo que ser muy serio, muy sesudo. claro, Se claro. puede ser inteligente, pero se le puede quitar, dar ligereza también. O sea, Totalmente de acuerdo, pero por experiencia propia y tal, la parte científica está como muy acostumbrada a estar encorsetada en esa serie de cosas y parece que si te sales un poco a la creatividad, pues que la cosa se complica. También es verdad, por lo que yo he visto, que en los últimos quizás, no sé, 20 años, no sé si quizás las épocas del blog, luego del podcast y de redes sociales, que también la ciencia se está empezando a abrir un poco a la parte más divulgativa, ¿no? Y a utilizar otro tipo de herramientas para que todo esto pueda llegar a más gente. Pero yo creo que todavía está un poco pues, el tema en pañales. Y luego, comparando también con la investigación en ciencia, muchos investigadores que tienen cierto éxito o práctica, luego terminan enseñando a otros a intentar seguir por los mismos pasos. No sé si vosotros, que yo creo que ya estáis haciendo escuela, tenéis la intención o alguna experiencia de que viene otra gente y os pregunta a vosotros, oye, ¿cómo puedo hacer un podcast como el vuestro? No sé si estáis formando gente, no sé cómo lleváis este tema. bueno, más que formar, sí, de vez en cuando damos unas clases esporádicas, pero que al final tenemos un equipo muy optimizado y no tenemos mucho tiempo y la formación quita Claro, muchísimo tiempo. Sí que empresas se acercan a nosotros para hacer proyectos en audio. Entonces, también inventamos formatos. Es decir, estamos fascinados con este formato, estamos emocionados con este formato, que no para de crecer en cuanto a escuchas. A veces la industria hay vaivenes, porque no todo el mundo lo entiende, pero las escuchas siguen creciendo. Y entonces parte de lo que hacemos es crear formatos nuevos porque está todo por hacer. Entonces, por darte un ejemplo, uno de los formatos que, entre comillas, inventamos, siempre tengo miedo con decirlo porque seguro que hay alguien en otro país que lo ha hecho, pero sí que es verdad que fuimos los primeros en España y en habla hispana, que inventamos un formato que son, cuando estamos empezando El Extraordinario, teníamos ganas de hacer una ficción sonora. ¿Qué ocurre? Que una ficción sonora es cara, no es tan caro como hacer una película, pero necesitas muchos meses de trabajo, trabajar con guionistas profesionales, con actores profesionales, sobre todo si lo quieres hacer bien, claro. Y entonces llevamos años trabajando con Suiza Turismo en nuestra otra empresa. Entonces les dijimos, oye, ¿por qué no hacemos, al igual que Woody Allen hizo Vicky Cristina Barcelona y la mitad del dinero lo pagó la Generalitat de Cataluña, que la verdad es que desafortunadamente es una de sus peores películas, pero bueno, eso ya es otra historia. ¿Por qué no hacemos nosotros algo similar? Una historia, ellos querían promocionar los museos y las ciudades suizas, porque ya la gente posiciona a Suiza más como montaña,
pero ellos tienen unas ciudades, unos museos fantásticos. Entonces dijimos, ¿por qué no ambientamos una ficción sonora en estos museos y en estas ciudades? Y es una historia de misterio interconectada en el que ocurren cosas. Lo pusimos en marcha, contratamos a dos guionistas fantásticos, Manuel Bartual y Carmen Pacheco, y la historia que salió de esto se llamó Bloom. Y Bloom funcionó muy bien. Ganó un premio Ondas, tuvo muchas escuchas, el cliente feliz. ¿Y qué hicimos? Bloom lo adaptamos para el mercado inglés y este año lo adaptamos para el mercado chino. En colaboración con la oficina de turismo china y una productora en China, y ahí ha funcionado muy, muy bien. En inglés no funciona tan bien, pero eso, bueno, son por otras razones, pero en China sí que ha funcionado bastante bien. Entonces, bueno, es esa capacidad que tenemos de seguir buscando fórmulas para contar historias. Y curiosamente, hablando con muchos guionistas que han trabajado también con estudios y que han trabajado con estos proyectos, muchas veces nos dicen que incluso con marcas tienen más libertad que con estudios, porque ahora el mundo de las plataformas se está volviendo muy algorítmica. Entonces, bueno, también una cosa que trabajamos es como quitar ese prejuicio. Trabajar con marcas ha cambiado mucho. O sea, una cosa es publicidad que está muy pautada y otra cosa es lo que llaman branded content, donde puedes hacer proyectos en colaboración con marcas y hacer unas cosas muy interesantes. O sea, este proyecto y otro que hemos hecho para Canarias que se llama Simulacro. Simulacro lo hicimos con Julio Rojas, que es el escritor de ciencia ficción que hizo Caso 63, con Julian Moore y Oscar Isaac. O sea, que se está produciendo toda esta hibridación y bueno, ahí estamos, intentando llevar el audio a muchos más sitios y que las instituciones, las marcas crean el audio. Está genial. Si luego me pasan los enlaces, no conocía estas series que habéis hecho para China y el Reino Unido. Bueno, Reino Unido, América, porque es en inglés, pero estaría genial por ver un poco cómo funciona. Y bueno, tengo muchas preguntas, pero otra historia sería, imagino pues que también luego cuando os pueden venir por los oyentes, también tenéis una comunidad pues, de oyentes. Luego pondré por los enlaces en las notas todo el programa. Curiosidad sobre cómo es el feedback. Luego ya desde el mundo pues, de los oyentes vendrá gente que se fija un poco más en el contenido informativo de la historia, otros que se fijan más en el contenido emotivo, ¿no? Entonces, por ver un poco qué ha sido lo más esperable que pensáis que podía venir toda la gente, que les ha gustado mucho algunos episodios que consideráis que estaban bastante currados y luego alguna cosa inesperada que siempre puede pasar, que pues que se hayan dicho por los episodios. Quizá una cosa que nos ha gustado que vemos últimamente es que nos empiezan a posicionar como el extraordinario, no solo por programas separados, sino por... Entonces tenemos nuestra comunidad de oyentes que lo que siguen no es solo un programa específico, sino es una forma de contar historias. Entonces eso sí que en cierto modo era esperado, creado, pero no sabíamos si iba a funcionar. Como desde el principio tenemos claro, es como cuando uno va a una librería y hay una editorial independiente que le gusta y muchas veces te fías, te vas de vacaciones, no tienes tiempo y dices, pero es de esta editorial, me gusta su criterio, pues me llevo el libro. Un poco hemos intentado ir por ahí y creo que la gente lo valora. Ahora el intento es ver de qué forma podemos escalar. No escalar porque queramos llegar a miles de millones de personas, pero sí como seguir creciendo y llegando a más gente, porque no nos exponemos en vídeo y eso a veces es un hándicap. Sí que es algo que empezamos a considerar, tampoco estamos en contra, pero creo que en la vida hay que también, el tiempo es finito, la energía es finita y el tiempo que invertimos en las historias es brutal. Entonces no damos para todo y eso además exige otro tipo de códigos que no nos interesan demasiado. Entonces, y lo inesperado, pues quizá es, bueno, pues como muchas veces los proyectos con empresas te llevan a, en lugar de verlo como, tengo que rebajarme para hacer algo con una empresa, muchas veces trabajar con una empresa que necesita cosas nuevas te obliga a traer algo nuevo. Te obliga vale. Entonces, una cosa inesperada, por ejemplo, ahora estamos desarrollando un proyecto con Iberia que combina audio
con inteligencia artificial. Entonces, ¿de qué manera podemos seguir, ahora que estamos todos, que vamos a perder el trabajo, pero que acabo de ver un artículo con los radiólogos que decían que iban a perder el trabajo porque la IA les iban a quitar el trabajo? En realidad hay más trabajo ahora de radiólogos. Todavía tengo que leer y profundizar más por la razón, pero creo que tiene que ver un poco con el hecho de que su rol es casi más importante ahora y pueden procesar más cosas y pueden, ¿no? Y hay una serie de atributos nuevos que necesitan y la máquina no te hace todo, te hace una parte del trabajo. Entonces, quizás lo inesperado es eso inesperado de hacia dónde podemos llegar con el audio. Porque si no hubiese dicho que sí Suiza, por ejemplo, a la ficción, pues igual no hubiésemos hecho una. Entonces, Claro. ahí seguimos viendo hasta dónde podemos llegar con este medio, ¿no? Mi punto de vista es totalmente subjetivo, pero bueno, yo veo que mucha gente también se está pasando al vídeo, pero vosotros lo sabréis mucho mejor que yo. El trabajo que eso exige es brutal. Y a mí también pues me da la impresión, y ya te digo, es una impresión bastante subjetiva. Yo prefiero escuchar audio porque me permite, únicamente audio, porque me permite una inmersión mucho mayor en toda la historia y utilizar un poco la capacidad imaginativa. Si a mí por lo menos me están dando el vídeo también, pierdo un poco la capacidad de fijarme en el sonido, porque vosotros curráis muchísimo los sonidos, la música aquí detrás y todo el paisaje sonoro. Entonces yo creo que, y ya te digo, esto no sirve para nada porque es una opinión personal, pero que este tipo de podcast tiene bastante para largo, ¿no? Y luego, hablando también de esto, pues me gustaría preguntarte, igual que en una entrevista más científica, preguntamos los detalles pues, metodológicos y por lo que estabas hablando, ¿cuánto de trabajo suele llevar normalmente un episodio vuestro, por ejemplo, de la fucking condición humana, desde que vienen las primeras ideas hasta que está publicado, por tener una idea? Yo me imagino que es bastante porque el diseño sonoro y el encajar todas las piezas y ordenarlas y todo eso ya muchísimo tiempo, pero si no, pues lo puedes comentar tú, no sé, desde la concepción hasta que se libera el episodio, imagino que son, Sí. no sé, algunas semanas, ¿no? Antes de contestar esto, quiero ensalzar un poco tu hipótesis primera, que creo que va muy bien encaminada. De hecho, parte de lo que se está haciendo ahora en vídeo, de querer meter más vídeo, es porque las plataformas quieren competir con YouTube, entonces piden vídeo. Los datos que están saliendo dicen que más de 2/3 de los oyentes solo lo escuchan en audio. Entonces, es casi como pongo imagen por si la persona me quiere ver y luego Johnny Ive hace poco ha lanzado, el diseñador del iPhone, el mítico diseñador de Apple, ha lanzado hace poco una iniciativa con Sam Altman de OpenAI, que van a intentar elaborar nuevos sistemas de hardware que interactúen y que funcionen con la IA. ¿Y qué dijeron? Que fue una de las primeras cosas que dijeron, que el móvil ha sido un fracaso en el sentido de que ha generado un entorno que nos envuelve y nos chupa toda la energía. Entonces ellos quieren diseñar productos mucho más audiofónicos, digamos. Tecnología audiofónica, porque ellos creen que en realidad eso es el futuro. Aunque luego pueda haber intermediación de pantallas en determinados momentos, pero lo que tú dices al final es eso, es que no te exija sentarte en un sofá y ver algo, que tú puedas al final de la jornada irte en bici y escuchar una charla sobre física cuántica sin necesidad de ver nada. Entonces, y poder imaginar y poder generar las propias imágenes en tu cabeza. A mí esa es la magia de poder estar y no tener que estar pegado mirando. Entonces, eso por un lado. Si quieres ahora también te contesto lo del capítulo. Claro. Creo que era bonito como confrontarlo contigo. Luego, lo que es el capítulo, no hay una fórmula cerrada porque como estos son nuestros propios programas, nos gusta, lo ideal es tomarlo con tiempo, en el sentido de, yo recuerdo los Strokes, este grupo contaba que su primer disco, que es su mejor disco de todo, lo grabaron en 1 año y medio cortado, ahora lo hacemos una semana, luego nos vamos una semana de vacaciones, o lo hicieron muy tranquilamente, mientras que el segundo lo hicieron con mucho más dinero, pero con mucho menos tiempo y es mucho peor, ¿no? Entonces, en general, los mejores capítulos los tenemos que hacer con tiempo. Oye, la temporada va a salir en septiembre y es enero y
y empezamos a tener hipótesis y nos lo tomamos con calma. No solo estoy dedicado a eso, pero es algo que voy haciendo poco a poco, voy cogiendo la entrevista que quiero. Eso, algunos capítulos. Y luego la realidad es que los de la segunda parte de la temporada, cuando ya se te echa encima, los haces más rápido, con menos tiempo. Entonces, puede ser desde 5 meses de forma intermitente a mes y medio, 2 meses, 1 mes, pero no es imposible hacer un capítulo de condición humana en 10 días. Esto es imposible. Y no es que esté 10 días trabajando, pero es por el propio proceso de ideación. Primero viene de haber leído algo bonito. Por ejemplo, ahora quiero hacer una historia sobre las goteras o la humedad. No sé si va a ser goteras o humedad. ¿Y cómo me surgió la idea? Un día, una chica hace unos meses llamó a mi puerta, aquí yo vivo en un edificio en Madrid, y me dijo, oye, mira, es que soy la vecina de este edificio y tengo una gotera y no sé de dónde viene. ¿Vosotros tenéis un terrado? Entonces subí con ella, le enseñé y pudo ver su gotera. A partir de ahí empecé a ver la literatura, hay muchas historias de goteras, de la humedad, y entonces a partir de ahí empecé a hacer la hipótesis. De ahí, un mes después, veo algo en la tele que me conecta con eso, encuentro un libro y ya empiezo a armar la idea, ¿no? Entonces, para mí esa es la forma ideal. No siempre sale, pero la forma ideal es que sea algo que estás generando con calma, pero no siempre es así, desafortunadamente. Entonces, siguiendo esa metodología, o puede que sí, llevas como varios, que hay un poco de reposo, necesito un poco de reposo y de reflexión, el subconsciente, etcétera. ¿Qué haces? ¿Llevas varios episodios al mismo tiempo en marcha hasta que todo va cristalizándose un poco o cómo es? Sí, normalmente unos cuantos, uno o dos, hasta que se van cristalizando. Otro ejemplo, pues ahora, pues, y normalmente parte de una palabra, de un término. Entonces quiero hacer algo sobre el ruido, porque no sé qué. O quiero hacer algo sobre, por ejemplo, ahora me gusta a lo mejor para la siguiente, a lo mejor sí, a lo mejor no, la diplomacia, ¿no? Porque me parece muy interesante. Y me acuerdo, pero si además conozco una amiga de una amiga, es una embajadora que ha sido una embajadora muy importante, que ahora no lo es, y que entonces, perfecto, podría hablar con ella porque habla increíble y encima tuvo unos trabajos interesantes, reflexiona muy bien, entonces podría ser una base. Luego, ¿qué literatura hay? ¿Qué historias hay sobre eso? Y luego también la búsqueda de conexiones inesperadas. Porque si fuese solo, y ahora voy, un libro sobre la diplomacia del siglo. No. Claro. ¿Qué es diplomacia? Pues buscar un ejemplo. Quizá uno de los capítulos donde hay conexiones más inesperadas es uno que hice sobre acceso a discotecas. Se llama, se me ha olvidado el nombre, pero básicamente lo que hago es comparar el proceso para entrar en una discoteca pija de Nueva York comparado con una discoteca de electrónica en Berlín, y acabo con el proceso de intentar entrar en una ciudad amurallada en el siglo XV. Vale. Encuentro similitudes entre las tres. Entonces, ¿dónde empecé? Empecé porque me fascinó esta conexión. O sea, esa historia empezó por la siguiente conexión. Qué interesante es que yo puedo ir a esta discoteca de Nueva York y si tengo pasta y digo que voy a gastar X con mi tarjeta, me dejan entrar y voy con unas chicas guapas, pero yo hago lo mismo, voy a esta discoteca de Berlín que se llama Berghain y vamos, me escupen en la cara y me dicen, pero no nos interesa tu dinero, vete de aquí. Qué interesante, ¿no? Que lo que en un sitio te hace que puedas entrar y que ese que entra ahí dice, yo soy el rey del mambo, en el otro sitio no es nadie y lo van a despreciar y viceversa, ¿no? Entonces empecé como a analizar y a entrevistar gente que había ido a Berghain. Entrevisté a una socióloga que estuvo yendo a discotecas, era muy guapa, era exmodelo, y estuvo yendo a estas discotecas para hacer como etnografía y estudiar cómo es la vida. Y entonces a partir de esas dos comparaciones, quizás ahí hemos dado con una, porque no tengo una metodología fija, pero eso es una de las metodologías, la comparación, las comparaciones y las paradojas que me interesan. Estudiarlas a fondo y ya con esas comparaciones ya tengo parte de la historia. ¿Y cuál es el twist final? El twist final en esta historia, es decir, he ido comparando, pues un chico que va a este sitio, el otro, que además unas cosas interesantes que me contaban los chicos que iba a esta discoteca de Berghain, donde es muy difícil entrar, esta de electrónica, que dice, su hipótesis es verdad que es difícil entrar, pero parte de la razón que es difícil entrar es que el 70% de la gente que dejan entrar es gente que conocen. Y de esa forma es menos carga cognitiva. Por si tuvieses que estar decidiendo, el tiempo sería. ¿Y cuál es el twist final? Dije, hostia,
oye, ¿cómo sería entrar en una ciudad medieval? Busco, encuentro un paper de un tipo que había escrito cómo era el proceso de entrada en las ciudades medievales y digo, ya lo tengo. Y encima entrevisto a un experto en arquitectura que me cuenta pues, cómo funcionan las puertas, cómo algunas puertas están construidas para estar cerradas y solo se abren una vez al año, cómo otras puertas se abren. Y entonces ya, y ya tengo mi historia. Comparación curiosa y luego un twist final que es entrar en una... ¿no? Entonces, es como esa misma sorpresa que siento yo, también intentar provocarla en la gente, intentar provocar con las historias, inspirarme un poco también en el cine, en las historias, y esa hibridación es lo que da con esta forma de contar historias que tenemos. Genial, genial. Además, eso, bueno, esos twists, yo me da la impresión de que la parte un poco más complicada, porque no es un proceso lineal, uno puede partir de ciertas ideas y ya tienes un punto de dónde empezar, pero llegar al twist y un twist que esté bien y que cree una historia por su gente. Y luego, otra cosa que me gusta mucho de los episodios que hacéis y que creo que a la mayoría de la gente también, que lo has mencionado tú, es cuando conectáis, por ejemplo, has comentado antes lo de la entrada al castillo y que luego entrevistas a un experto en el tema. Entonces, eso también yo creo que le transmite, además, ya tiene la parte emotiva y de enganche, pero eso le da un poco de autoridad y de profundidad un poco relacional a la historia. Entonces, eso está bastante bien. Y luego también quería preguntarte, eh, por lo que has comentado, a la hora de elaborar guiones, etcétera, como lleváis mucho trabajo un poco detrás, no sé si os habéis planteado alguna vez a reposicionar todo como un libro de relatos o algo así. O si crees que por la manera en la que trabajáis vosotros, eso luego pierde fuerza. O requiere de un trabajo mucho mayor que no tenéis tiempo, a lo mejor ganas de poder hacer. No, bueno, sin duda es algo que nos interesa. De hecho, tengo una especie de acuerdo con una editorial para hacer un libro de la historia Sayer, pero no he pedido terminarlo todavía, porque, o sea, me he retrasado porque es que no me da la vida, porque le metemos mucho tiempo en estos y luego también a los proyectos que hacemos, lógicamente, de marca. Entonces, no creo que estaría genial. Por ejemplo, me gustaría, un libro que me gustaría es uno de simplemente las entrevistas editadas que hago a Alfredo, que hay unas, porque a veces hay entrevistas muy largas con temas que no entran en las historias porque no encajan, pero hay ahí para tener un libro de entrevistas así bien editadas, así que sí, me encantaría, porque además somos muy lectores, nos flipan los libros. O sea que... Estaría genial. Y bueno, estaremos, pues ya nos vas avisando porque yo creo que podría tener bastante enganche. Sí, 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 sí. Vale, y luego por ir cerrando también, por no quitarte más tiempo, am, cómo es un poco también, porque han nombrado también el trabajo en grupo, ¿no? Entonces, cómo luego en la parte más metodológica, por si quieres, a la hora, tú te encargas, entiendo, de generar las historias, o a lo mejor hacéis cada uno del equipo un poco de todo, pero uno a lo mejor es un poco más experto. Has comentado que tenéis un diseñador de sonido, si no recuerdo mal. Luego también Mara hará otro tipo pues, de cosas. No sé si también os reunís en la parte metódica de vez en cuando para intercambiar opiniones o que eso también yo pienso pues, que ayuda mucho a desbloquearse, ¿no? Porque cuando uno tiene que desarrollarlo todo, llegas a un punto en que te estancas, ¿cómo sales de ahí? Pero si estás en un equipo, siempre puede ser un poco más beneficioso. Claro, no, esto es lo bueno de trabajamos con muy buenos diseñadores de sonido. Entonces, en nuestro equipo tenemos a Andreu, que hacemos la historia ayer, Crímenes, el musical con él, y luego la fucking lo hacemos con Javi Álvarez, que también es músico y compositor. Entonces, eso es lo bonito también del audio, de trabajar con gente que tiene una mente de audio. Entonces, nosotros escribimos, ponemos notas, cosas, ideas, pero yo también a veces dejo huecos. Digo, oye, mira, me imagino esto, porque sé que ellos pueden aportar sonidos, ideas, cosas, porque un buen capítulo de audio no es solo lo que se escribe, sino lo que se escucha, lo que se añade Claro. después. Entonces sí que tiene esa parte de equipo que ayuda realmente pues, a darle ese extra. ¿No? No es solo mi metodología, sino es unida a otra metodología y juntos es lo que hace que pues, tenga una visión, Claro. una palabra un poco manida de multidisciplinar, pero es la realidad. O sea, es la conjunción de visiones y una persona que viene del audio, pues
ve el mundo a través de sonidos en lugar de la palabra. Claro. Entonces hay que hacer un trabajo ahí de traducción, ¿no? Pues me parece fascinante. Y por curiosidad, ¿cómo es el proceso? Tú, por ejemplo, no sé, escribiste el guión del episodio sobre los nómadas digitales, está este señor a través del desierto en Dubái, y luego no sé si en el guión pones, pues aquí deben oírse, no lo sé, camellos andando o el ruido del desierto o no sé qué. Entonces, ¿cómo hace el diseñador de sonido? Inmediatamente va a su carpeta de sonido del desierto y coge un sonido. No creo que sea tan fácil. Por una parte, se utilizan sonidos que ya están registrados en una biblioteca y que se pueden reutilizar, o a veces imagino que sintetiza algunos sonidos para el episodio. ¿Cómo funciona? Sí, pues lógicamente eso, hay notas, a veces incluyes fragmentos de cosas, pues documental de la BBC y dices, según decías, pues de ahí pues se pueden extraer cosas. Ellos mismos tienen herramientas para buscar o tienen bancos de sonido, nosotros también pagamos bancos de música, bancos de sonido, o generan lo que llaman Foley Artist, que es generación de sonidos propios. Por ejemplo, para nuestros socios tenemos una sección que Andreu lo que hace es que graba lugares extraños como aljibes, entonces tienen sonidos así más inmersivos. Realmente es una mezcla. A veces buscas tú el sonido, otras veces lo buscan ellos, otras veces lo inventan y lo generan, otras veces componen música, otras veces cogen música que ya existe. Realmente depende de cada historia. Y a la hora de grabar, las historias de la historia de Sayer, por ejemplo, yo grabo en casa con mi micro, mando ese audio a Andreu junto con el guión, y en el caso de la Fucking sí que tiene una particularidad interesante que lo grabamos en el estudio de Javi Álvarez. Y esto sí que da un punto extra al proceso de creación. ¿Qué significa eso? Cuando grabas una canción, lo grabas en un estudio. Pues hacemos igual con la Fucking. Entonces, a medida que lo vamos grabando, hemos montado ya los fragmentos de las entrevistas, entonces lo grabamos y vamos escuchando el episodio, y entre medias se nos ocurren cosas y de vez en cuando, pues, a lo mejor Javi dice, oye, vamos a hacer un grito, venga, pues gritamos, vamos a hacer esto. No sé si has visto Vale. cómo graban canciones, pues se van inventando cosas, se van ocurriendo, pues imitamos un poco ese proceso. Y eso también le da un punto de improvisación, de diversión, que también hay improvisación en la otra fórmula, porque Andreu y yo estamos Claro. todo el rato intercambiando cosas, metiendo, sacando, y eso yo creo que se diferencia un poco de muchos podcasts. Claro, el estar en el estudio, por lo que tú comentas, te permite hacer cosas en vivo que en diferido, por mucho software que haya, pues cuesta mucho más puede hacer, por lo que yo imagino. Y os dais ideas, claro, van rebotando ideas y se te van ocurriendo cosas. Ajá, pues es súper interesante. Luego me estoy acordando de un episodio que hicisteis. Es un episodio reciente, este de la música en los hospitales. Es un episodio bastante reciente. Ahí también salen voces distintas, ¿no? Sale, por ejemplo, una voz de un recuerdo. Ahí, ¿cómo lo hacéis? ¿Colaboráis también con otras personas para que aporten su voz? ¿Cómo busquéis a esa persona? No sé, por curiosidad del proceso. Sí, entonces en este caso, que también yo creo que ayuda a quienes están en la parte de divulgación, es una historia sobre cómo la música se está utilizando en entornos médicos para ayudar a gente a recuperarse. Entonces, dentro de la historia, para hacerla más evocadora, hemos incluido una subtrama que es la de un recuerdo que habla en primera persona, que está atrapado en la cabeza de una persona que tiene demencia, ¿no? Y entonces ese recuerdo quiere ser recordado porque sabe que le va a dar un momento de consuelo a esa persona que sufre demencia, pero para ser recordada necesita escuchar música. Entonces, ¿cómo hacemos algo así? Tenemos un elenco de actores, como hacemos también ficciones, que conocemos, que tenemos contactos con ellos. Entonces eso nos da también mucha capacidad de jugar. Claro. Aquí voy a meter un actor, pues mira, yo sé hablar a esta persona, a esta otra persona, a esta otra persona, y hemos generado un vínculo con ellos y eso le da mucha más riqueza. Por ejemplo, en el capítulo de objetos perdidos que hicimos de la historia ayer, hay objetos que hablan en primera persona que están
en el fondo del Támesis y cuentan su historia. Yo soy no sé qué, era una moneda en el siglo XVIII, mi dueño se tenía un agujero en el bolsillo, se cayó al suelo y acabé en el Támesis. Y estoy deseando que alguien venga a encontrarme. Y entre medias entrevistamos a una chica que se llama Lara Maiklem, que lo que hace es una arqueóloga aficionada que en los fines de semana aprovecha las mareas bajas del Támesis para buscar objetos, ¿vale? Entonces, ese proceso es muy parte, o sea, el mapa es el guión. Ahí es donde está la esencia de la idea. Vale. A partir de ahí vas construyendo y eso es parte de la riqueza de la cantidad de talento que tenemos a nuestro alrededor para hacer posible estas historias. Ok. Y conectando con eso, imagino que conoces Eleven Labs. Sí. Entonces, y por lo que hacéis y por lo que comentas, creo que me puedo imaginar pues, tu opinión sobre el tema, ¿no? No, o sea, ¿No? no, o sea, no te voy a dar la típica respuesta corporativista de sí o no. O sea, Ya, lógicamente, nosotros preferimos en general hacerlo con humanos porque creo que precisamente hacemos nuestro valor versus a lo claro, mejor una factoría, es ese factor humano, las cosas, nosotros no hacemos proyectos rápidos, ya, claro. llevan tiempo, entonces hay una parte de artesanía y que es nuestro foco y que vamos a seguir haciendo. Pero eso no significa que no queramos experimentar y yo lo hacemos de vez en cuando. A veces hay una voz Así. random, una cosa, de vez en cuando lo utilizamos. O también lo hemos utilizado para componer ciertas canciones en un capítulo muy específico donde no tiene sentido componer canciones desde cero, porque es un Vale. juego. Hay un capítulo que es sobre el ruido en el que yo estoy interactuando con una inteligencia artificial durante todo el capítulo y le voy pidiendo canciones. Y entonces Vale. algunas de esas canciones las hemos generado en parte, luego hay un retoque, hay un trabajo, luego no es como lo hago y ya está, hay un trabajo realmente detrás y le da mucha agilidad, pero no tenía sentido tirarte una semana componiendo porque son canciones que forman parte de una trama. Así Vale. que mi respuesta sería, eh, o sea, las herramientas las queremos utilizar, pero las queremos utilizar para mejorar nuestras historias, no para reemplazar a alguien para ahorrar dinero. O sea, Sí, 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 entiendo. ¿Y crees que a día de hoy yo todavía lo veo muy lejano? ¿Crees que llegará el momento en que no se note esa artificialidad que tienen ahora mismo? sí, porque ya de hecho hay algunas tecnologías y algunas formas de jugar con ello donde a veces se nota poco. Se nota Sí, poco. Entonces, si ahora se nota poco y estamos en la ya. preinfancia, pues Mm, lógicamente se va a poder llegar a un momento donde supongo que será indistinguible. No lo sé, o sea, por un lado, a veces me he pensado que sería divertido hacer una trama, una historia ahora, ¿no? De creadores que van viendo cómo se van quedando sin trabajo y cómo lidian con él. mm, Pero también creo que si somos inteligentes vamos a encontrar formas de usar esas herramientas para hacer cosas que antes no se podían hacer. seguro. Algunos creativos porque trabajamos, estamos en este sector también de la creatividad publicitaria, creación, y algunos de los creativos cuyos discursos más me interesan son no los que dicen, se quedan quietos, oh, esto nos va a quitar el trabajo, que igual sí, sino que dicen, Ujú, oye, ¿qué herramienta más interesante? ¿Cómo puedo usarla para hacer cosas que antes sería imposible hacer? ¿No? totalmente. A mí me recuerda un poco al desarrollo de la música electrónica. Si te vas antes de los 70, a todos los primeros desarrollos de Kraftwerk y todas estas cosas, era una música que no existía y yo creo que se aprovechó bastante para crear el desarrollo del sintetizador, la sincronía MIDI y todas estas cosas, son cosas que antes pues, no existían. Pues muy bien, y me gustaría terminar ya una pregunta más de autor, ¿no? En todo este proceso creativo, investigador, en todas las facetas del proceso, a ti como persona, ¿qué partes te gustan más, por simplificar mucho, y qué partes pues, te gustan menos? Eh, yo creo que la parte que nos gusta más es sencillamente siempre intentar seguir haciendo cosas nuevas.
O sea, seguir intentando de cómo puedo seguir buscando nuevas formas de contar, que a lo mejor te estás repitiendo alguna forma, pero no quedarte como cuando ya tengo una especie de fórmula, me empieza a incomodar. ¿Sabes? Como Ya, te acaba y rey de cómo hacer esta historia. Ah, bueno, podría repetirlo. ya, Mal. O incluso a veces lo he dicho, mira, pues voy a repetirlo y no sé qué, y lo hago y no me gusta cómo lo he hecho, porque no me lo creo. vale. Entonces, es un poco raro, pero claro, es que nos dedicamos a esto. Entonces, hay otros que no tendrían tanta exigencia porque se autoexigen en otras cosas que son su foco. Entonces, eso quizá es la parte más. Y luego la otra era lo que, perdón, la Lo que otra. menos te gusta. Ahora vamos un poco a lo contrario. De todo el proceso creativo o de trabajar las historias, ¿qué es lo que menos pues te gusta? Imagino que a veces hay que repetir mucho, muchas tomas, como si dijéramos, o uno está cansado. No, no lo sé. Bueno, sí, quizá es a veces la presión del tiempo. O sea, Ya, claro, claro. hay gente que se crece ante la presión, yo no siempre me crezco. Entonces, Vale, eh, quizá esa es la parte que menos disfruta uno porque a mí sí me gusta tener tiempo para hacer las cosas. No siempre vale, tengo, vale, vale. pero para mí sí que es el escenario ideal, ¿no? Entonces, bueno, esa parte un poco de estrés. Y también yo creo que es, y algo muy de este tiempo, que a veces nos sobreexigimos a nosotros mismos, Mm, nos sobre, mm, y a veces tenemos que relajarnos porque esa sobreexigencia a veces hace que seas menos creativo, que lo hagas peor, Realmente. porque te metes en un bucle, es como sal de aquí, relájate, tampoco es para tanto, oye, que esto no estamos salvando vidas. Sí, 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 sí. Entonces, quizá ahí también tenemos que tener cuidado todos, los que nos apasiona lo que hacemos y a veces decir, oye, mira, si no me está saliendo, cierro el ordenador, hago otra cosa, me pongo a hacer facturas y ya mañana será. Porque esta idea de no, pues nada, lo delego a la inteligencia artificial, pero como no estés lúcido para delegar algunas cosas, tampoco funciona muy bien, porque te abrumas. Correcto, Estás con la inteligencia, correcto. ya, pero es que me estás dando un montón de cosas y estoy abrumado y tampoco me estás ayudando, me estás metiendo más cosas, es inabarcable. Y yo creo que ahí está esa Total, tensión, ¿no? totalmente, totalmente. Como curiosidad, ahora que has comentado el ejemplo de las facturas, no sé si te pasa o os pasa a veces que te pones a hacer facturas y entonces uno ya como que relaja la mente y entonces se te ocurren pues, nuevas ideas pues, que no esperabas. A mí me pasa con fregar los platos, pero bueno, cada uno imagino pues, que es un mundo. Justo Mm, porque son cosas que te oblígate a hacer algo que no te permite estar pensando en lo que estás haciendo. Si llevas 3 días trabajando en ello, tranquilo que tu mente ya está trabajando en ello. Entonces, ujú. búscate algo que te obliga a durante un rato no estar pensando. Entonces, a veces es lo de fregar un rato, porque tú estás ahí fregando y es como estás ahí y de pronto relaja o algún tipo de ejercicio más intenso o algún tipo de actividad que hace que no puedas, yo qué sé, si estás jugando a ping-pong, estás jugando a Claro, ping-pong intensamente con un amigo, es que estás solo pensando en la bola. Entonces eso de pronto libera tu mente y tu mente va a empezar a relajarse y va a empezar a ver la solución, porque ya si has ido entrenando tu mente a solucionar problemas, te va a empezar a arrojar empezar. algunas soluciones, ¿no? Eso es, eso es. Muy bien, pues a ver si, no sé, de todo lo que hemos comentado, algo te sirve de semilla para otro capítulo. No sé, pues nada, Marcus, ha sido un placer hablar contigo, que nos comentes en directo todo el proceso que lleva a crear pues, todo lo que hacéis, que me parece pues, maravilloso. Vuelvo a insistir que luego para los que no lo conocéis, pondré en las notas del programa todos los enlaces para acceder a sus creaciones. Y nada, y por favor, mantenos al tanto sobre el nuevo libro y sobre todas las cosas nuevas pues, que vayan saliendo. Muchas gracias, Horacio, y también gracias por el programa que hace, porque soy muy fan también de los nichos, del estudio, Ah, de analizar cómo hacemos, no solo por qué hacemos, sino cómo hacer. Y a veces también esto es útil para los que hacemos cosas, para pararnos a pensar, ¿no? Como decía Feynman, de si quieres ser maestro de algo, pues enséñalo. Y a veces no tenemos tiempo ujú, de enseñar lo que estamos haciendo. Entonces no estamos en bucles exacto. donde no nos sentamos a analizar y a verbalizar lo que hacemos. Así que es estupendo este proyecto. Así que para adelante.
Adelante. Muy bien, Marcus. Pues muchas gracias. Hasta la próxima.